Entonces, las fibras aferentes de los nociceptores tienen sus cuerpos celulares en los ganglios, ¿ya? En los ganglios raquídeos, transmitiendo el estímulo doloroso, ¿ya? A través de las fibras de tipo A, sobre todo. Pueden transmitir, obviamente, tipo A y tipo C, ¿sí? Pero si es un estímulo mecánico, entonces será transmitida a través de las fibras de tipo A. Estas neuronas, esta neurona, aquí están bien, ¿dónde está? Aquí, y con su fibra aferente corresponden a la neurona del primer orden. Las neuronas del segundo orden, aquí, miren, aquí las neuronas del segundo orden se encuentran en las astas dorsales de la médula espinal y estas se van a comunicar con diversas redes pues reflejas y vías sensitivas en la médula espinal y aquí hacen sinapsis, ¿sí? Y estas viajan, ¿sí? Directamente hacia el tálamo aquí. ¿Sí? Los estímulos nociceptivos activan a la vez mecanismos encargados pues, de la modulación inhibitoria, tanto a nivel periférico, espinal y suprarrenal. O sea, que todos estos estímulos, a su vez también, aquí van a activar mecanismos encargados de inhibir todo esto, ¿sí? Ante la presencia del dolor, el cerebro también lo que va a hacer es mecanismos inmediatamente para poder inhibir esa sensación del dolor. Ya. Listo. El sistema somatosensitivo, ya. Entonces, el estímulo doloroso va a liberar diversas sustancias y luego vamos a ver cuando estemos en la fisiopatología, sobre todo de la cefalea tensional o de la migraña, vamos a ver qué importantes son estas sustancias que se van a liberar y van ante un estímulo doloroso, obviamente, y van a estimular a las fibras sensoriales. ¿Cuáles son esas sustancias? Aquí tenemos, ¿no? Liberación de algunos mediadores, por ejemplo, iones como el hidrógeno, potasio, aquí lo tenemos descrito, aminas, citocinas, la sustancia P, esta otra sustancia que la vamos a ver luego. Bueno, estas dos sustancias, la sustancia P, por ejemplo, que es un neurotransmisor y que transmite las señales del dolor. Este neuropéptido, el CGRP, es un péptido, aquí lo vamos, ¿sí? Está relacionado sobre todo con el gen de la calcitonina y es una proteína natural que va a actuar también como un neuropéptido en el cerebro y sobre todo, ¿qué es lo que va a hacer neuropéptido? Va a producir una dilatación en los vasos sanguíneos de las meninges, entonces ya podemos darnos cuenta cuando les digo vasodilatación, en qué patología está sobre todo asociada, ¿no es cierto? Sobre todo en la migraña, ¿ya? Muy bien, vamos a ver qué nervios también están incluidos en la cefalea. Aquí no solo es el trigémino, sino nervio facial, glosofaringio, vago, ¿sí? Estos nervios están incluidos en la génesis del dolor, dependiendo, ¿sí?, de dónde están inervando. La orientación diagnóstica, les puse esto más que todo para poder hacer un descarte, ¿no? Cuando tenemos un paciente con cefalea, la exploración neurológica, la anamnesis, exploración física es muy importante y ante un paciente con cefalea que no tenga o sea, aquí excluimos cefaleas secundarias, por ejemplo, que no haya un traumatismo, que no haya un edema, que no haya un problema vascular, ¿sí? Entonces, vemos si es que la exploración física, si es normal o es anormal, entonces si es una exploración física normal y estamos excluyendo cualquier enfermedad que nos pueda ocasionar una cefalea secundaria, entonces vamos a ir con nuestras cefaleas primarias, a ver si se trata de una migraña, una tensional, del trigémino, etcétera. Muy bien.
Empezamos. Vamos a hablar sobre todo de la cefalea tensional y de la migraña, que son las dos más importantes, lo diremos por la cantidad de casos que se presentan y ahí por la implicancia que tiene. La cefalea tensional, esta cefalea es, digamos, la más frecuente dentro de su grupo, que son las cefaleas primarias, afectando más o menos a 3 de cada 4 personas. Entonces, aquí en la sala somos 60 y algo, y por lo menos 20 de nosotros hemos, hemos percibido o hemos tenido alguna vez esta cefalea tensional en algún momento de nuestra vida, ¿no? Y si no lo han tenido es porque son bastante jóvenes también. El dolor es bilateral, afecta a toda la cabecita. El paciente lo refiere como que hay una banda, como un casco que le oprime su cabeza, ¿sí? Como una opresión, ¿no? A veces este dolor puede irradiarse al cuello o del cuello ir hacia la cabeza. Eh, Antiguamente estaba relacionada solo con el estrés, ¿sí? Solo con el estrés, con la parte emocional que podemos vivir los seres humanos. Hoy en día se sabe que hay mucho más que el simple estrés. Puede empezar en la adolescencia y afecta más a las mujeres que a los varones, ¿sí? Mm, esta cefalea tensional puede dividirse, ¿sí? Se subdivide en cefaleas, aquí está mejor descrita, aquí está. Puede dividirse en la cefalea tensional episódica y esta cefalea tensional episódica se puede dividir, un minutito por favor. Ok, entonces en la clasificación de las cefaleas tensionales tenemos la cefalea tensional episódica, la infrecuente, la frecuente y la crónica, ¿no? Esto es fácil. La única diferencia es cuántas veces al mes aparece. La infrecuente, eh, un promedio de una al mes.
La frecuente, promedio de 1 a 14, menos de 15, y la crónica, más de 15 días. La localización, la intensidad, las características, etcétera, son iguales, ¿no? Lo que les va a diferenciar es sobre todo la frecuencia en la que, que aparece la cefalea, ¿ya? Básicamente. Muy bien. La cefalea tensional, vamos con la fisiopatología. Anteriormente, como les dije al principio, se le daba mucho papel, mucho protagonismo dentro de la fisiopatología de la cefalea tensional al estrés emocional, ¿ya? Hoy en día se ha encontrado que hay más que el estrés emocional que pueden provocar esta cefalea tensional. Se ha encontrado una estructura cráneo-cervical que explicaría, ¿no? Parcialmente incluso, porque hasta ahora no se sabe un 100% qué es lo que se ocasiona o qué es lo que pasa en la cefalea tensional. Entonces explicaría parcialmente esta cefalea, ¿no? Toda una estructura cráneo-cervical. Existe varios factores, ¿ya? Factores genéticos, ambientales, periféricos, aquí lo pueden leer, mecanismos centrales, etcétera. Entonces, lo que va a pasar es que existe una contracción muscular excesiva, sobre todo en los músculos cervicales y en los músculos pericraneales. Estos músculos van a tener receptores nociceptivos, lo que hemos visto al principio, ¿sí? Entonces, van a captar información nociceptiva y toda esta información de estos receptores nociceptivos van a converger, ¿dónde? En la región cervical, ¿sí? Alta, en la parte frontal, ¿sí? En el núcleo trigémino cervical, ya todos estos nociceptores, que la información ya saben ustedes que viaja a través de dos fibras, la A y la C, ¿sí? Esta cefalea tensional tiene una fisiopatología multifactorial. Aquí vemos, hay mecanismos periféricos que están ocasionando, ¿sí? Esta cefalea. Estos mecanismos periféricos son factores miofaciales periféricos, que son más frecuentes en el tipo de cefalea tensional, la episódica frecuente, o sea, la que está más de un día, pero menos de 15 días al mes, ¿sí? Dentro de la fisiopatología se dice que hay una activación persistente en los puntos periféricos desencadenantes. Estos puntos periféricos van a estar en el cuello, nuevamente, esos receptores nociceptivos, ¿sí? Y se van a encontrar en los músculos del cuello, ¿no? A nivel cervical, y pueden ser desencadenados con el movimiento de la cabeza, sensibilizado. Entonces, estos movimientos, por ejemplo, ¿no es cierto? Más el estrés, sensaciones emocionales, etcétera, van a sensibilizar a estos nociceptores periféricos, ¿ya? Estos llevan la información, ¿sí? A las neuronas de segundo orden. Recuerden que las del primer orden se encuentran en el ganglio, llevan la información a las neuronas del segundo orden, que se encuentran en el asta posterior de la médula, y estas a su vez llevan esta misma información vía el nervio trigémino. Esta sensibilidad muscular que hay, porque aquí hay una activación de los músculos, esta sensibilidad muscular que es sobre todo pericraneal y también cervical, o sea, en los músculos de la cabeza y los músculos del cuello, se ha encontrado que se mantiene, no, pero no solo en estas personas, no solo durante la cefalea tensional, sino que sin tener el paciente dolor de cabeza, va a mantener esta sensibilidad de estos músculos y se va a correlacionar qué tan sensibles están estos músculos con la intensidad y la frecuencia del dolor de cabeza. Eh, Habíamos hablado de neurotransmisores
que se van a producir, ¿no es cierto? Habíamos hablado de la sustancia P, habíamos hablado del CGRP, que tienen mucha implicancia en la sensibilización periférica, también central, ¿sí? Entonces, el aumento repetitivo de estímulos que ocasionan el dolor de cabeza, ansiedad, depresión, va a provocar pues la presencia de estos neurotransmisores. También tenemos aquí mecanismos centrales. En estos pacientes, ¿sí? En estos pacientes que tienen la cefalea tensional, el umbral del dolor está disminuido, ¿ya? Pero tienen una hipersensibilidad a estímulos que no son, digamos, muy dolorosos para otras personas, ¿no? Tanto depresión, temperatura, etcétera. Y esta hipersensibilidad o hiperexcitabilidad se encuentra cuando hay crisis del dolor como cuando no lo hay, ¿sí? En estos pacientes. Recuerden que en estos pacientes la sensibilidad muscular es mayor, entonces van a percibir estas sensaciones más que una persona que no tiene este tipo de cefalea. En las cefaleas tensionales, al encontrarse perpetuadas por el estrés también, como habíamos dicho, sí, y por este mecanismo cérvico o cérvico-facial, se cree que en estos pacientes hay una deficiencia en qué, en los inhibidores de nociceptores a nivel del sistema nervioso central. Les había indicado hace un momento que esta activación del dolor también provoca mecanismos por los cuales a nivel del tronco cerebral, del tálamo, se va a enviar, por así decirlo, estímulos que tienen que inhibir ese dolor, ¿sí? Tienen que disminuir ese dolor, esa sensación del dolor. Entonces, se cree que en los pacientes con cefalea tensional, ¿sí? Hay una deficiencia, ¿no? En este sistema de inhibición de los nociceptores a nivel del sistema nervioso central. Muy bien, pasamos a la famosa migraña. La migraña que es una enfermedad neurológica, aquí les he descrito, que cursa principalmente, obviamente, el dolor de cabeza, es uno de los trastornos neurológicos más comunes, un trastorno que incapacita. Se va a clasificar como tipo de cefalea primaria, está dentro de la clasificación de las cefaleas primarias, en la que no existe una lesión estructural macroscópica, ¿sí? Por sí misma, sino lo que hay es una disfunción del sistema nervioso central y en varios niveles, como lo vamos a ver en unos momentos, siendo el dolor de cabeza, pues el principal síntoma, ¿no? Y presentando episodios que pueden durar de 4 hasta 72 horas. Es una de las diferencias, por ejemplo, con la cefalea tensional. En la tensional vemos que las infrecuentes, una vez al mes, las frecuentes, menos de 15 días al mes. Y cuando son más de 15 días al mes, las tensionales pasan a ser crónicas. En cambio, en esta migraña puede abarcar de 4 a 72 horas. El dolor, características de este dolor, fácilmente se puede diferenciar porque el otro es opresivo, ¿no? Este es pulsátil, intenso, este es unilateral, pudiendo variar entre moderado e intenso, a diferencia del tensional, que es de leve a moderado. La intensidad en la migraña puede verse agravada por la actividad física, ¿sí? O por alguna comorbilidad que tenga el paciente. Investigaciones han demostrado que la fisiopatología de esta enfermedad no es tan sencilla como se creía antes, ¿no? Y solo una vasodilatación, por ejemplo, ¿no? La teoría de solo de la vasodilatación, ¿no? Pero hoy en día se sabe más que están involucrados muchos más sistemas y estructuras a nivel cerebral, haciendo hincapié en que la activación del sistema trigémino vascular es básica y muy importante para la aparición del dolor. Dice aquí también la liberación de las sustancias claves como la
la sustancia P y el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que es ese neuropéptido que les había mencionado antes, el CGRP. Sí, ese es el que está relacionado con el gen de la calcitonina, las cuales provocan una inflamación a nivel cerebral y alteran el flujo en el mismo, sí, en el cerebro. Ya. De migrañas, solo para mencionarlos, aquí lo tienen, con aura, sin aura. Bueno, los que tienen o las que tienen migrañas sabrán más de lo que hablo. Con aura se presentan algunos síntomas, ¿no? Antes de que aparezca el mismo dolor, problemas de visión, alteración de sensaciones, olores, etc. Hay otros que vienen sin aura, sin la presentación de esos síntomas previos. Tenemos migraña vestibular, en el cual el paciente presenta vértigos, mareos, problemas en el equilibrio. La hemipléjica, que implica debilidad temporal de un lado del cuerpo. Migraña con aura del tronco encefálico. Antes se pensaba que era causada por un espasmo de la arteria basilar, ¿sí? Ahora se sabe que se debe a la activación de los nervios del tronco encefálico y eso también va a presentar vértigo, disartria, diplopía, problemas de audición, falta de coordinación, etc. Aquí, bueno, tenemos las fases de la migraña, la premonitoria, lo que horas antes o hasta días antes, el aura lo que nos anuncia, nos avisa de que se viene la migraña, ¿sí? Y esto es muy importante reconocerlo, sobre todo para el tratamiento. La migraña en sí, que te puede causar náuseas, vómitos, trastornos sensoriales, obviamente concentración, falta de concentración, no, aquí no hay concentración, ¿no? El dolor es pulsátil, empeora con el ejercicio, empeora con el movimiento, hay fotofobia, y este dolor pulsátil pues hace que el dolor sea mucho más intenso y luego la etapa en la que ya van disminuyendo todas las molestias. Aquí vamos a ver al final, bueno, esta diapositiva tendría que ir al final porque vamos a ver cómo confluyen estos sistemas de inflamación, de vasodilatación, ¿no? Para producir el dolor. Ya, vamos con la fisiopatología de la migraña. Sí, aquí tenemos igual una serie de factores que nos van a ocasionar la migraña. Tenemos factores genéticos, ambientales, psicológicos, alimentarios, hormonales muy importantes, gente que toma fármacos y que le puede provocar migraña. ¿Sí? Factores genéticos, vamos a hablar de los factores genéticos. Aquí tenemos, bueno, hay muchos genes implicados que hoy se saben en la migraña, pero vamos a identificar 3 de estos. Sí, a ver, el ATP, ¿dónde está el ATP? Ya, ATP 1A2, este gen. Estos 3 genes primero, sobre todo, están asociados al tipo de migraña hemipléjica familiar, que aquí les puse. A ver. Aquí, ¿no? Aquí. En este cuarto tipo, vamos a hablar sobre todo de este tipo de migraña, ¿ya? Los genes que están implicados en este tipo de migrañas. Ya, aquí. Entonces empezamos con este gen, CAGNA1A. Este ha sido el primer gen identificado como causa de la migraña hemipléjica familiar, por eso se le pone como causa de migraña hemipléjica familiar de tipo 1, ¿sí? Y las alteraciones en este gen que va a codificar algunas subunidades en el canal de calcio, va dependientes de voltaje, ¿ya? Localizados en el cromosoma 19, se ha asociado con este tipo de migrañas. Este canal, ¿sí? Canal de calcio, se va a localizar principalmente, o sea, que va a estar afectado, ¿no? Porque aquí hay una afectación de este gen. Entonces, este canal se localiza principalmente en el terminal presináptico de las neuronas del cerebro,
y cerebelo y va a controlar la liberación de neurotransmisores. Entonces, todas las mutaciones que se han descrito que estén relacionadas con este van a llevar pues a un aumento, ¿no? De la probabilidad de apertura de los canales de calcio. Y por lo tanto, si se abren los canales de calcio, recuerden que eso hicimos en las epilepsias, ¿recuerdan? Se abren los canales de calcio, entonces hay un aumento en la salida de los neurotransmisores, ¿se acuerdan? Especialmente en el glutamato. Entonces hay una hiperexcitabilidad neuronal. Bien, vamos con el segundo gen identificado, codificado. Este gen está asociado con la migraña hemipléjica tipo 2, este gen ATP1A2, ¿sí? Este gen actúa sobre todo en las bombas de sodio, potasio. Recordemos que esta bomba de sodio-potasio es responsable de mantener los gradientes electroquímicos, ¿verdad? A través de las membranas celulares, ¿sí? Entonces, si hay un desorden si hay una alteración, mejor dicho, en el funcionamiento de estas bombas sodio-potasio, sí, hay una pérdida de esta función, aumentan los niveles de potasio en la hendidura sináptica, eliminándose este gradiente de sodio-potasio, ¿no? Utilizado para la recaptación del glutamato. Aquí tenemos el otro gen, estas mutaciones de este gen representan la causa de migraña, la migraña hemipléjica, ¿dónde está el cursor? Aquí está, de la migraña hemipléjica familiar de tipo 3. Y estos, sobre todo, se van a asociar principalmente con una pérdida en la función de la disminución de los corrientes de sodio y la producción de potenciales de acción en las interneuronas GABAérgicas, lo cual puede producir, pues, o va a producir, ¿no? Una hiperexcitabilidad neuronal. Estos son los que están asociados entonces con genes. Aquí vemos entonces una predisposición genética en la migraña. Muy bien. Para entender un poquito más lo que es la fisiopatología de la migraña, entonces necesitamos conocer algunas estructuras que van a intervenir, pues, o están relacionadas en la migraña, en el dolor, o en la cefalea producida por la migraña, ¿no? A ver, algunas de esas estructuras, aquí les he puesto esta imagen, algunas de estas estructuras son, por ejemplo, la corteza. En la corteza se va a localizar un plexo de fibras no mielinizadas, nociceptivas, las cuales están rodeando los vasos del cerebro, por lo que son sensibles al dolor y transmiten pues las pulsaciones de los vasos, ¿no? Al propio cerebro. Esa pulsación que hace el vaso lo va a transmitir aquí estas fibras, lo transmite al propio cerebro, entonces percibiéndose como un dolor de cabeza de tipo pulsátil, ¿no? El dolor de la migraña. Otra estructura que tenemos, el tálamo, que es una estructura que está involucrada en el procesamiento del dolor y de la integración de la información nociceptiva, ¿sí? Porque el tálamo va a recibir va a recibir información y va a procesar, ¿ah? Y va a integrar todas esas señales para luego producir lo que es el dolor, ¿ya? Bueno, el tálamo, al recibir la información, integrarla, lo que se encarga es de transmitir esta información a la corteza. Tenemos el hipotálamo, su activación tiene lugar. En el hipotálamo es importante porque este se activa antes de que se produzca el dolor, ¿ya? Tenemos también al nervio trigémino, que el nervio trigémino interviene de una manera muy fundamental en la transmisión del dolor de la migraña. El nervio trigémino tiene una raíz sensitiva, también tiene raíces motoras, recuerden ustedes, ¿sí? Pero tiene una raíz sensitiva que está formada por prolongaciones periféricas preganglionares y prolongaciones centrales postganglionales de las neuronas que están situadas en el ganglio de Gasser, ¿sí?
En este ganglio se van a originar las fibras nerviosas nociceptivas no mielinizadas, las fibras C y las mielinizadas A, que habíamos hablado al principio. Muy bien. Ahora vemos, un minutito. Ya. Una serie de sucesos, una serie de eventos que nos van a provocar el dolor característico en la migraña. El sistema vascular, ¿sí? La migraña sabemos que es causada por una vasodilatación pues excesiva, ¿no es cierto?, en los vasos cerebrales, ¿ya? Esto que está producido por una activación de las fibras del nervio trigémino y en consecuencia pues todo esto va a provocar dolor. Pero esta vasodilatación se produce, ¿por qué se produce? Esta vasodilatación se va a producir como un mecanismo compensador de la vasoconstricción que va a haber primero, ¿ya? La hipoperfusión cortical va a desencadenar entonces inmediatamente esta compensación, ¿sí? Liberando algunas sustancias, ¿sí? Como sustancias endoteliales, el óxido nítrico, prostaglandinas, con la consiguiente hiperperfusión, con el consiguiente aumento del flujo sanguíneo y a veces hasta algo de edema. Además, estas sustancias que se están liberando para provocar vasodilatación estimulan las terminaciones periféricas del nervio trigémino. Entonces, esto va a provocar que se libere neuropéptidos, ¿sí? Como el neuropéptido relacionado con el gen de la calcitonina, que lo vimos antes, el CGRP, ¿sí? Aquí está. ¿Sí? Y el polipéptido intestinal vasoactivo y otras sustancias que promueven inflamación neurogénica. Durante la inflamación neurogénica se produce vasodilatación con extravasación de proteínas, ¿sí? Si hay una vasodilatación, pues van a liberarse proteínas, entonces por ende va a haber cambios celulares, cambios en el endotelio, puede haber también agregación plaquetaria, liberación de serotonina, liberación obviamente de la sustancia P y desgranulación, como dice aquí, como está aquí, aquí estamos, ¿ya? Y desgranulación de los mastocitos que pueden liberar sustancias las cuales van a estimular a las células nerviosas nociceptoras y acaban pues que haciendo, transmitiendo la información hacia el núcleo del trigémino. Este momento que les estoy relatando en este instante sobre todos los mecanismos que se producen con la vasodilatación, que es un sistema compensatorio, ¿sí? Este momento va a coincidir con la aparición y desarrollo de la cefalea, ¿sí? Entonces, finalmente, pasadas pues varias horas, vimos hasta 72 horas, la perfusión cerebral alterada, ¿sí? Vuelve nuevamente a su normalidad, ya desapareciendo todas esas molestias o los dolores que nos deja todos estos mecanismos que hemos hablado, que hemos visto. Muy bien. Tenemos la activación del sistema trigémino vascular. La hipoperfusión cerebral, principalmente a nivel cortical y meningia, va a estimular al nervio trigémino, provocando el dolor típico de la membrana, ¿sí? Una vez que comienza la fase del dolor, este sistema se activa, este sistema del trigémino se activa y se produce, como ya vimos, una liberación de neuropéptidos vasoactivos, ¿ya? Se cree que este sistema trigémino vascular desempeña una función demasiado importante en la regulación del tono vascular, y en la transmisión del dolor. Cuando el nervio trigémino es estimulado,
Las fibras sensitivas, recordemos nuevamente, hablamos de dos tipos de fibra, una A y una C, ¿sí? En este caso, cuando el nervio trigémino es estimulado, las fibras de tipo C van a liberar dos sustancias relacionadas con la transmisión del dolor. La sustancia P, que dijimos ya, es un neurotransmisor que transmite señales de dolor, y el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que es el CGRP, los cuales hacen que los vasos sanguíneos que rodean el cerebro se distiendan, ¿sí? E incluso se inflamen. Y este efecto vasodilatador de este CGRP está mediado por un aumento intracelular de adenosín monofosfato cíclico, del AMP cíclico. Pero además se van a liberar otras sustancias, ¿sí? Óxido nítrico, neurosina A y el polipéptido activador de la adenilato ciclasa. ¿Ya? Entonces, todas estas moléculas van a generar pues una respuesta bastante compleja, ¿sí? Cuyo objetivo o cuyo plan final es la vasodilatación. Con esta vasodilatación tenemos un aumento del riego sanguíneo a nivel cerebral y nuevamente lo que hemos hablado, ¿no? Una extravasación de las proteínas y todo lo que esto va a generar el dolor. Las plaquetas, como hay una extravasación, mire, dijimos, ¿sí? También va a haber estas plaquetas que van a transportar la mayor reserva de serotonina que capturan de las células enterocromafines en el tracto gastrointestinal. Entonces, esta serotonina, como llega a más cantidad de sangre, entonces por ende llega a más cantidad de plaquetas, y estas plaquetas que llevan esta serotonina, y esta serotonina actúa como una molécula clave en la señalización de muchas funciones gastrointestinales. Entonces, por aquí es que también podemos explicar por qué en las migrañas hay un aumento en el peritactismo, hay náuseas, puede haber vómitos incluso, ¿no? Son síntomas muy comunes que experimentan las personas que tienen migraña. Muy bien. La depresión cortical propagada. ¿Qué es esto? La depresión cortical propagada es un fenómeno fisiopatológico de la materia gris que está caracterizado por una actividad eléctrica disminuida y seguida por una onda de despolarización masiva y progresiva de las células neuronales y gliales, ¿ya? Que se va a propagar desde la corteza occipital a una velocidad de 3 a 5 milímetros, perdón, por minuto. Este fenómeno que ocurre, este fenómeno fisiopatológico, ¿sí? Es el responsable sobre todo, ¿sí? De la aparición del aura, de esas sensaciones que el paciente tiene antes de que se instale en sí la cefalea, ¿ya? Se ha visto que en la depresión cortical propagada, las membranas de las células neuronales y gliales serían pues las responsables de estos síntomas, ¿no? Del aura, como les digo, ¿ya? Y ha sido reconocida como el sustrato biológico del aura que se produce en la migraña. Muy bien. Lo que hay en esta depresión cortical propagada es una pues despolarización, sí, extrema, ¿ya? De las membranas de células gliales y de las neuronas que producen una interrupción de los gradientes iónicos. Entonces hay un aumento en la concentración de potasio extracelular, una liberación de glutamato y un aumento, ¿sí? Un aumento del flujo sanguíneo seguido por una disminución. Recuerden que este aumento del flujo sanguíneo no es perpetuo, ¿sí?
es transitorio este aumento del flujo sanguíneo y luego viene una disminución del flujo sanguíneo cerebral. Acción del glutamato. Habíamos dicho y habíamos hablado en anteriores clases, ¿sí? Que el glutamato es el principal neurotransmisor excitador, ¿no es cierto?, más importante y más ampliamente distribuido en el sistema nervioso central. Y por lo tanto, obviamente que va a desempeñar un papel muy importante en la fisiopatología de la migraña, ¿sí? Este neurotransmisor, recordemos que tiene, bueno, o va a interactuar en algunos receptores. Si recordamos dos clases anteriores, actúa sobre todo en los receptores NMDA. ¿Se acuerdan? En este receptor. Entonces, veamos qué pasa ahora. Este canal NMDA, ¿sí? Este receptor, ¿ya? Está bloqueado por el magnesio. Entonces, este va a impedir que el flujo de los iones a través de este canal receptor. Pero cuando hay una despolarización neuronal, ¿sí? El magnesio va a dejar libre a los poros de este canal, activándose entonces este receptor, y esto va a provocar que una entrada pues masiva de calcio. Una vez que el calcio entra en las células, las neuronas y los vasos cerebrales obviamente se ven afectados, ¿sí? ¿Por qué? Porque empieza a haber una mayor cantidad de neurotransmisores que se van a secretar. Entonces, los niveles de glutamato están más elevados en el cerebro en los pacientes que tienen migraña y parece ser que también, no solo en el cerebro, sino también en la circulación periférica en estos pacientes, sobre todo durante esa fase de ataque, ¿no? De dolor de cabeza. Entonces, existe pues una evidencia de que el glutamato juega un papel muy, muy importante en la fisiopatología de la migraña. Ahora, aquí tenemos un cuadrito que nos va a explicar la forma, la manera en la que se integran estos mecanismos, ¿sí? Porque cada uno no funciona por su lado, sino hay una activación y una integración de estos mecanismos. Entonces, lo primero que tenemos que decir es, a ver, vimos que el aura que va a preceder a la migraña, sí, se explica sobre todo, ¿por qué dijimos? Por ¿quién era el responsable? La depresión cortical propagada, ¿sí? Entonces, esa aura que precede a la migraña se explica por el fenómeno de la depresión cortical propagada. Mientras que la cefalea en sí, que el dolor de cabeza en sí, está atribuido a la activación del sistema trigémino vascular, ¿sí? Pero la depresión cortical propagada por sí misma puede causar la activación también del sistema trigémino vascular. Uy, perdón, ya. Por eso es que este es todo un sistema integrado, ¿ya? Tanto la depresión cortical propagada como el sistema trigémino vascular puede ser originada por factores desencadenantes y que se conocen como gatillos. Estos gatillos, ¿sí? Procesos de estrés, pero como habíamos dicho al principio, ¿no? Hormonales, procesos farmacológicos, etcétera, van a dar lugar, uno, a la depresión cortical propagada que acabaría causando el aura,
precedente la migraña, y cuando la migraña no viene precedida por un aura, o sea, cuando no hay aura, ¿qué hacemos? ¿Cómo es el papel de la depresión cortical? Entonces, el gatillo produce la inflamación que va a activar directamente el sistema trigémino vascular, produciéndose la migraña. Una vez que se activa el sistema trigémino vascular, entonces tiene lugar una sensibilización periférica, la cual se considera pues responsable de ese dolor punzante característico de la migraña que va a verse pues aumentado, que va a verse exacerbado al agacharse o al toser, ¿no? Un minutito, un minutito. Ya, bien, les estaba hablando que el sistema trigémino vascular activa la sensibilización periférica, ¿sí? Esta sensibilización periférica, que es muy característica de la migraña, eh, aumenta, sí, ese dolor pulsátil que hay cuando uno se agacha o tose, por ejemplo, tiene migraña, ¿no? Entonces, ¿quién es el responsable de este sistema trigémino vascular? ¿Recuerdan hace 2 clases que les dije, por favor, chicos, no puedo mirar? Yo estaba como robot, ¿no? No podía voltear la cabeza, no podía agacharme, porque tenía pues una sensibilización periférica. Yo me agachaba algo y el dolor se disparaba, no es que aumentaba, o sea, se disparaba el dolor, ¿no? A eso se le llama la sensibilización periférica. Y no es más que una hipersensibilización de las neuronas sensitivas del nervio trigémino tras la inflamación de las meninges. Mientras que hay una sensibilización también central, se refiere a una hipersensibilidad de las neuronas, pero del segundo orden. La otra es la del primer orden, ¿no? Cuyas fibras están, pues, vimos en piel, en dermis, pero la hipersensibilidad central se refiere a las neuronas del segundo orden, las cuales se van a encontrar, pues, ya están en la asta posterior, ¿no es cierto? Ya no son periféricas. Por eso se le llama una hipersensibilidad central, ¿sí? Y obviamente estas van a recibir los mensajes de la neurona del primer orden. La sensibilización de las neuronas trigémino-vasculares centrales puede provocar pues el dolor extracraneal y como consecuencia dar lugar a los síntomas como alodinia cutánea, cefálica, hipersensibilidad al tacto, hiperalgesia igual, ¿no? Igual se puede experimentar una hipersensibilidad a la luz, hipersensibilidad al sonido, etcétera. Y aquí, ya. Bueno, y es un último cuadrito que tenemos con características de las cefaleas, tensional, migraña, cómo podemos reconocerlas en número de crisis, en duración, en sus características, con qué síntomas se ven asociados. Y bueno, estas son sobre todo de etiología primaria. No hemos ahondado más esto por el tiempo. Sí, ya hemos transcurrido casi 1 hora del tiempo. Muy bien, jóvenes. Hoy día en la noche, sí, hoy voy a tratar de